Comenzó el mes de Halloween y qué mejor si lo iniciamos generando un tutorial respecto a las imágenes tendencia del momento. Estas imágenes virales donde aparecen los personajes de terror. Y por supuesto, en este tutorial haremos un video muy extenso contándote cómo generar tus imágenes con Nano Banana y luego las animaremos. Así que va a ser un video muy completo. Yo te recomiendo que te quedes hasta el final, ¿ah? ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Como saben amigos, vamos a utilizar la poderosísima plataforma llamada Google AI Studio. Es una plataforma muy versátil para poder generar inteligencia artificial de Google. Acá también nos van a permitir trabajar y probar Nano Banana con ciertos créditos diarios. Así que es una herramienta interesante y versátil y justo nos sirve bastante para crear estas imágenes que queremos. Como saben, ya estamos en motivos de Halloween, así que está en tendencia la generación de imágenes donde aparecen estos villanos o estos monstruos, por decirlo de alguna manera, de la pantalla grande. En este caso vamos a utilizar el Ghostface. Y para generar esta imagen necesitamos un prompt bien complejo. Ahora voy a compartirles para que puedan ver y vamos a explicar cada uno de estos puntos del prompt. Con esta foto mía, sin cambiar características del rostro, crea un retrato de ensueño estilo Y2K de mí acostado sobre una brillante ropa de cama satín negro, mientras sostengo un gran teléfono con cable de estilo años 90 color azul y una pose preocupada. O sea, hasta aquí vamos a hablar. Acá habla que necesitamos utilizar una foto mía, en este caso vamos a importar. Tengo bastantes fotos mías. Importo esta imagen y en realidad lo que va a pasar es que va a tomar de referencia mi imagen y va a tratar de generar un retrato de ensueño estilo Y2K de mí acostado sobre una brillante cama. Vamos a copiar esta parte acá, brillante cama, sobre una brillante cama de color satín negro, mientras sostengo ya esta parte acá. Tengo puesta una camiseta negra, jeans azules y calcetas negras, recostado boca arriba. Uso reloj Casio de los 90s, o sea, quiero generar toda una apariencia noventera, casi 2000. La habitación detrás de mí es de color rojo y con carteles de bandas de rock grunge al estilo 90s. La foto debe tener un estilo granulado de los años 90s con una fuente de luz como una lámpara en una habitación con poca luz por la noche. Y bueno, el personaje villano de la película va a aparecer detrás, Ghostface. Va a estar detrás de mí, mirándome. Su cuerpo debería estar tenuemente iluminado y debería estar parado en la puerta de un pasillo con poca luz. El fondo detrás de él debería ser ligeramente oscuro y siniestro. La foto es tomada de noche y solo alumbra una lamparita de noche y luces color tenue de tipo Navidad con temática de Halloween. Entonces ya tenemos toda esta estructura. Tú puedes cambiar todo lo que desees. Básicamente, si quieres hacer algo más femenino, cambia hombre por mujer y vas adaptando las cosas. Le damos clic Around. Y acá está, ha generado mi primera foto con motivo Halloween. Tiene las bandas de grunge o en todo caso de rock en la pared roja. Y bueno, estoy yo hablando por teléfono. Y acá está Ghostface. Obviamente vamos a descargarla. Vamos a hacer otra imagen utilizando otro villano. Va a ser en este caso Freddy Krueger. De niño me daba mucho miedo Freddy Krueger. Así que vamos a tomar en cuenta de nuevo este prompt. Va a pegar. Vamos a agregar una foto. Y vamos a elegir a Freddy Krueger. Vamos a cambiar a Ghostface y vamos a escribir Freddy Krueger. A ver. Acá está. Vamos a ver si lo entiende. Solamente ese cambio.
Y acá está Freddy Krueger. Bueno, ha tomado ciertas libertades. Sí es Freddy Krueger, aunque no recuerdo que tenga esos ojos. Pero sí ha captado toda la esencia. Y estoy yo ahí hablando por teléfono. Y así podemos hacer muchos otros ejemplos, muchas variaciones. Trabajar bastante con la inteligencia artificial. Pero no solo me quiero quedar aquí. Quiero generar animación con estos personajes. Así que esta es la segunda parte del video. Bueno, ahora entremos directamente a la plataforma llamada Heatfield, que es una de mis plataformas favoritas para poder generar videos o imágenes con inteligencia artificial. Es como la navaja suiza que guarda bastantes herramientas novedosas e innovadoras, que está en tendencia para generar videos de gran calidad. Nosotros lo que vamos a hacer es ir directamente a la opción video, que está acá. Create Video. Y luego vamos a utilizar un modelo específico. Si tú te das cuenta, existen varios modelos que puedes utilizar. En mi caso yo voy a utilizar One 2.5 y la plantilla que voy a utilizar se llama General. Utilizo esa. Y lo que vamos a hacer, por supuesto, es arrastrar mi imagen que hemos generado. Esta es la primera con Ghostface. Una vez que ya cargó la imagen, lo que vamos a hacer es agregar un prompt. Un prompt específico relacionado a que el usuario va a escaparse de este villano. Acá es un hombre joven asustado porque se acerca Ghostface a su cuarto. El hombre joven intenta escaparse. Lo puedo escribir en español o en inglés. Creo que mejores resultados lo tenemos en inglés, pero bueno, en español también funciona. Luego tú puedes seleccionar la duración de 5 a 10 segundos. Lo voy a utilizar a 5 segundos. Y la resolución puede ser 480, 720. Yo lo voy a utilizar a 720. Al final le damos clic a Generate. Y esperamos básicamente. Esto puede tardar un poco. Me encanta el formato y me encanta cómo la cámara se acerca al usuario y luego se aleja y vemos como Ghostface también está persiguiendo a la persona. Me parece un video bien hecho, o sea, lo podemos compartir sencillamente en las redes sociales y va a generar mucho interés. O sea, parece un buen video. Quizá podemos probar con otro ejemplo y ver la diferencia. Ambos me gustan mucho, pero creo que este me gusta un poco más. Es que es Freddy Krueger también, uno de mis personajes favoritos. Ya sabes, estamos utilizando Heatfield, la herramienta que te permite generar bastantes efectos de inteligencia artificial. No te olvides de chequear cuáles son los precios específicos. Según eso, tú puedes elegir cuál es el mejor tier que se acomode a ti. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? Ya sabes, si te gustó de verdad, compártelo con todos tus amigos y por supuesto, deja un comentario. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.